Gloria a Dios. Una vez más, que Dios bendiga a todos los presentes. Y saludamos por segunda vez porque queremos extender este saludo a todos los hermanos que a través de las redes nos ven domingo tras domingo en diferentes países. Hoy, aquí en Puerto Rico, celebramos el Día de las Madres y felicitamos a nivel internacional a todas las hermanas, a todas las mujeres que son madres también, nuestras hermanas de allá de otros países que nos ven siempre. Que el Señor las bendiga y que conteste las peticiones de su corazón. Pero hoy vamos a continuar predicando la tercera parte del mensaje que estamos predicando bajo el tema Es tiempo de guerra. Este es el tercer domingo que predicamos sobre este tema y queremos pues en el día de hoy continuar en el mismo. Por lo que le invito a que nuevamente vayan a la Biblia. Estamos predicando en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y simplemente voy a leer el primer versículo, que es el que estamos utilizando como base para desarrollar esta historia. Gloria a Dios. Gracias a estos hermanos que siempre ayudan a los nuevos a que puedan conseguir la porción bíblica. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y situaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Amén. Puede sentarse. Continuamos desarrollando este tema, que aunque hemos tomado como base la historia, parte de la historia de la vida del rey David, sí entiendo que estas experiencias y estas historias del pasado son aplicables a los cristianos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que están escritas en la Biblia, que relatan eventos dolorosos que sufrieron hombres de Dios por errores cometidos, debe ser para nosotros una voz de alerta para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. En la semana pasada terminamos hablando acerca de aquel momento en que ya el hombre Urías había regresado de la guerra porque lo habían mandado a buscar, y luego el rey David lo envía a que vaya a su casa y él comete un acto de desobediencia, la cual yo dije la semana pasada que era una desobediencia justificada, porque Urías no quiso ir a dormir a la casa de su esposa, sino que se quedó a la puerta del palacio con los siervos del rey y allí pasó la noche. A David no le gustó la acción o la actitud que cometió Urías. Yo pienso que tal vez para él era un desafío, tal vez era una desobediencia porque Urías no había hecho lo que él le ordenó, pero este acto de Urías lo que mostraba era un acto de honestidad, un acto de integridad, de que era un hombre que sabía lo que estaba haciendo, porque consideraba, aunque todavía él no se había enterado y tal vez nunca se enteró, de que su mujer estaba embarazada de otro, porque él no lo sabía, pero sí, él estaba movido no por lo que había sucedido con su esposa, sino por lo que le tocaba hacer a él como soldado del ejército de Dios, que era estar en el campo de batalla. Por lo que ahora Urías demuestra más temor a los principios que el mismo rey David. Y todo el error fue que David se quedó en el palacio en el tiempo de guerra, como se quedan hoy en día cristianos, ocupados en otros asuntos y descuidan los asuntos de Dios. Y cuando descuidan los asuntos de Dios, se abre la puerta para que caigamos en la trampa del diablo. Ahora, yo quiero hacer una mención de unas notas que son bien importantes, no redactadas por mí, sino por un exégeta de la Biblia, que él dice: dar lugar al pecado endurece el corazón y provoca la ira de Dios. Escuche bien, dar lugar al pecado. Cuando yo hablo de dar lugar al pecado, yo no estoy diciendo pecar, sino que estoy hablando de proveer el camino o aplanar el camino para que el pecado entre.
porque el acto del pecado será la consecuencia del descuido espiritual. Así es que darle lugar a que el pecado entre nosotros va a provocar la ira de Dios. Va a hacer que nuestros corazones se endurezcan. ¿Por qué? La Biblia nos habla en este caso que David era un hombre que la misma Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Y decir que David era conforme al corazón de Dios y actuar como actuó parece algo contradictorio. Sin embargo, la realidad era que David era un humano. Y por ser un humano, ahora se va a dejar llevar por una conciencia que está ya dañada. Ha cometido un pecado, ha adulterado, ha codiciado y ahora el pecado va subiendo escalones. Porque recuerde que el pecado nunca va a disminuir, el pecado siempre aumenta. Cuando una persona peca, un pecado traerá otro. Se llamarán el uno al otro. Y ahora David comienza, y yo le dije que desde el versículo 6 comienza la planificación de la maldad. David comienza a planificar a ver cómo se sale del lío. Porque la gente después que se mete en un lío, quieren salirse de él. Y para salirse del lío, utilizan cualquier camino, no importa si el utilizar un camino erróneo deshonre a Dios, le daña la vida a ellos, la reputación, y mire dónde terminan. Ve ahora mismo lo que está pasando en la política de nuestro país. Alcaldes que llegaron los otros días al poder, que el pueblo los eligió. Mire, alcaldes que estuvieron años intentando llegar y no podían y ahora llegan. Apenas llevan 16, 17, 15 meses dirigiendo las alcaldías de Puerto Rico. ¿Y qué pasó? Que el diablo los tentó. Se dejaron seducir por la ambición al dinero y un pecado trae el otro. Y hoy en día han perdido ahora su posición política, han perdido su reputación como individuos y esto los pone en el riesgo de que hasta pierdan su familia. Porque muchos de ellos van a estar en cárceles y según las acusaciones que hay, hasta 35 años de cárcel. O sea, no son 2 días, no es chiste. ¿Y qué sucede? Ahí es cuando la gente dice, si pudiera regresar el tiempo. Pero muchas veces cuando nosotros queremos regresar el tiempo, ya es tarde. Porque el pasado es historia. El tiempo que pasó nadie lo podrá borrar. Error que tú y yo cometimos quedó impregnado en nuestra historia humana. Aunque mañana yo reivindique mi condición, pero es como yo decía una vez a un hermano de esta congregación. Él cayó por un pecado que cometió y después que cayó tuvo que ser sometido a una disciplina. Y él me dijo a mí, bueno, pastor, le voy a pedir una carta porque yo me voy a cambiar de iglesia. Y yo, sí, ¿por qué te vas a cambiar? No, porque usted sabe, como yo caí, todo el mundo de la iglesia sabe que yo caí. Y yo le dije, pues yo te voy a dar a ti una lección. Escucha bien. Si yo vivo en Humacao y caigo en Humacao, me tengo que levantar en Humacao. Porque de nada vale que yo me mude a Guaynabo y que me levante en Guaynabo cuando los de Humacao me vieron caer. Porque aunque la gente de Guaynabo me vea y diga, ese es el tremendo pastor, pero los de Humacao que me vieron caer no saben que me levanté. Y siempre me tendrán la mancha o la marca de caído. Y todo el de Humacao que hable de mí va a hablar mal de mí. Yo dije, así es que, ¿sabe qué es lo importante del ser humano? Que si tú caes, levántate donde caíste. Te vieron caer, pues esos mismos que te vieron caer, que te vean levantarte. Para que sean ellos mismos los que luego den testimonio y digo, es cierto, él cometió un error, ella cometió un error, tuvo un resbalón, pero él reivindicó su situación y se puso de pie de nuevo. Y ahora esos mismos que antes te criticaban dirán, es verdad que cayó, pero se levantó. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? El presente. Hay que vivir el presente porque el presente es realidad. El pasado es una historia. Es una marca que quedó y que no hay quien la borre. Pero yo puedo con los errores de mi pasado corregir mi presente para que mi futuro sea glorioso. Ahora, si yo me quedo sentado en mi pasado y vivo sentado en esos laureles de gloria o en esos laureles de luto, me moriré de luto.
Yo tengo que levantarme y echar para adelante y no permitir que el pecado siga pariendo pecado. Este fue el error de David. David ha pecado, ha cometido algo que no debía de cometer y ahora le va a añadir a su pecado. ¿Por qué? Porque manda a buscar a Urías Eteo. Urías Eteo se niega a descender a la casa de su esposa. Se queda allí y David se enojó. David se sintió incómodo y dijo, no me obedece. Estoy yo parafraseando. No me obedece, pues ahora te voy a dar del mismo caldo tuyo. O sea, ahora sí es verdad que voy a acabar contigo. ¿Por qué? Porque a la gente siempre le gusta que usted se someta. Y yo cité la semana pasada el versículo que dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consienta. No consienta, no le hagas caso. Gloria a Dios. Del versículo 10 en adelante. Mira, hermano, hay una historia muy dolorosa. Porque cuando le dicen a David que Urías no quiso ir a dormir a su casa, él lo manda a buscar y le dice, no has venido de camino. O sea, le está diciendo, tú acabas de venir de guerra. ¿Por qué no descendiste a tu casa? Bueno, ¿por qué razón? Porque lo lógico era que un hombre que está tanto tiempo fuera de su casa, cuando llegara quisiera estar con su esposa. Pero él se negó. Y ahora David toma la excusa como decirle, sabe que vienes de lejos, aprovecha la oportunidad porque tienes que volver a la guerra, quédate con tu esposita. Pero a él no le importaba Urías. A él no le importaba que Urías descansara. Lo que le importaba a David era tapar el pecado porque había embarazado a la esposa de Urías y ahora quería que el muchacho no se lo achacaran a él, que se lo achacaran a Urías. Porque si Urías pasa una noche o dos con la esposa, pues ahora cuando le vean la barriga crecer dice, eso fue de su marido que vino de la guerra y estuvo con él una noche. Mentira, ya el muchacho estaba ahí antes. Ya el muchacho estaba ahí antes. Gloria a Dios. Son cosas, hermano, que hoy en día pasan. Eso pasa donde quiera. ¿Usted sabe cuántos padres hay por ahí que han apuntado hijos que no son suyos? Y que llegan el apellido y usted dice, pero es que eso no se parece. No se parece en nada. Y a veces la señora dice, no, porque lo que pasa es que salió de mi tío. O mi abuelo, mi bisabuelo que era así. ¿Sabe Dios cuántos David han entrado a la cama de Betsabe? Y después el pobre Urías ha cargado el bulto. Y eso es verdad. Eso es verdad, porque estamos viviendo, hermanos, en un mundo de inmoralidades. Estamos viviendo en un mundo donde mucha gente no se cuida. Donde hombres no se cuidan, mujeres no se cuidan. No cuidan su alma, que es lo primero. No cuidan su cuerpo, no cuidan su integridad, no cuidan su honestidad. Y cuando vienen aquí al altar de la iglesia, prometen delante de mí y delante de Dios, te seré fiel en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Y cómo se llena la boca. Y puede besar a la novia. Y el novio le dice lo mismo. Pero después que se cierra la puerta, solamente sabe el que está detrás de la puerta, el que sabe lo que pasa. Pero la gente se olvida que hay un Dios que está mirando y que tarde o temprano Natán entrará en acción. Y los que conocen la Biblia saben a qué me refiero. El profeta. Tarde o temprano Natán llegará. Y cuando Natán llegue, la barriga oculta saldrá a la luz. El pecadito oculto saldrá a la luz. Lo que tratamos de tapar, Dios lo va a revelar. Porque no hay nada oculto que no sea revelado. Eso dice la Biblia, no lo dice Eliasín. Ahora, fíjense, hermano. David sigue todavía con una astucia. ¿Saben qué? La astucia es diabólica. Porque la astucia es como la sagacidad de meterme con unos fines determinados dentro del campo de alguien que no sospecha ni se da cuenta de lo que yo quiero hacer con él. ¿Qué hace David? Lo invita a comer y a beber con él. Y la Biblia dice que lo invitó a comer y a beber hasta embriagarlo. Ahí vamos, todavía vamos en el camino. Tras que le quitó la mujer, tras que le embarazó la mujer, tras que lo mandó a sacar de la guerra, tras que ahora lo está regañando porque no quiso entrar a dormir con su esposa, ahora le está haciendo la camita porque sabe que a un borracho cualquiera lo manipula. Cualquiera lo manipula. Usted no ve gente por ahí
que eso es la gente más recta del mundo hasta que se den 4 palos. Hay gente que tan pronto se emborracha, hasta la identidad pierden. Porque yo he visto borrachos que hasta de mujer se visten. Y después se le quita la juma cuando le dicen, ¿te vestiste de mujer? Yo. No encuentro dónde poner la cara. Hay hombres que no se atreven a decir a una mujer qué linda eres. Pero cuando se emborrachan, hasta la escoba ellos enamoran. Porque la personalidad cambia. O sea, ¿por qué? Porque la Biblia prohíbe todo esto, porque el que está embriagado ya no es él. El que está embriagado está controlado por licor o por la droga que utilizó. Por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros que seamos sobrios. Y una persona sobria es una persona que está consciente las 24 horas de lo que está haciendo. Es una persona que es consciente todo el tiempo. El que se embriaga no es consciente, porque un borracho está en un vaivén. Usted lo ve cómo camina. Eso es increíble. Gloria a Dios que yo nunca me emborraché. Bueno, gloria a Dios que yo no sé ni el sabor que tiene el ron. Gracias doy al Señor. Y al que tuvo ese desliz o lo hizo, pues ya no hay que lamentarlo. Usted lo hizo en su forma de pecado y Dios se lo perdonó. Pero gloria a Dios que en mí por lo menos se cumple parte del Salmo primero, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no estuvo en camino de malos, no anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Gloria a Dios. Que todo eso, por nacer en el Evangelio, pues no sé ni el sabor que tiene una cerveza. Gracias doy a Dios. No todo el mundo tiene esa bendición. Pero los que la tenemos, pues no nos sentimos mal. Porque usted sabe que hay gente que a veces cuando se paran a testificar, ellos ¿cómo se llama? Se inflan. Ah, no, porque yo me las comí de 3 días. Porque y se le pega el swing ese de malandro. Usted sabe que a mí es el venezolano. Y todavía suben al altar y todavía tienen el movimiento. Usted sabe. Y se le pega y el soncito ese. No, que usted sabe que yo me echaba una 45 aquí o una 7 milímetros, ¿qué le llama? 9, porque no sé ni los milímetros que tiene. 9 milímetros. De eso yo no conozco. Yo la única pistola que conozco es la de 66 balas. La Biblia, la de 66 disparos, no conozco más ninguna. Y sigue así. Usted no se da cuenta que hay gente que viene en el Evangelio, se convierten y todavía le queda el swing. Todavía le queda el swing del otro lado, de allá del mundo. Y usted los ve que suben. Bueno, a veces los que son boxeadores suben al ring. Como que van que venían aquí también a pelear como si fueran boxeadores y suben al altar todavía como a tirar puños y todo. Como que, no, eso hay que cambiarlo. Cuando Cristo viene todo cambia. Todo cambia. Entonces hay gente que se jacta diciendo, no, porque yo hice tanto y yo usaba esto y yo usaba lo otro. Mire, dé gloria a Dios por lo que él hizo en usted. Pero no entre en detalle. A mí una vez una señora, y esto entre paréntesis, me mandó un cassette. ¿Sabes que antes usaban cassette? Era el testimonio de un brujo. Y la hermana me dice, mire pastor, le envío este testimonio para que usted me lo traduzca al español. Porque tengo cerca de mi casa un montón de gente hispana que no entiende lo que dice este hombre en su testimonio. Y ese testimonio es terrible. Yo quiero que usted lo transmita al español para yo publicarlo. Y yo dije, ok, me lo traje. Eso me lo dio en Estados Unidos. Me lo traje a Puerto Rico y empecé a escuchar el cassette. Tan pronto yo empecé a escucharlo, mi espíritu sintió repulsión. Yo sentí que allí había algo que no era bueno. Hermanos, cuando comienzo a detenerme con calma y a escuchar el testimonio, que estaba por cierto en creol, era prácticamente una clase de brujería. El testimonio, supuestamente era un testimonio de un brujo, era una clase de brujería que daba con detalles lo que había que hacer para esto. No, porque yo hacía esto, cogía esto, hacía esto otro, y esto y lo otro, y después este resultado. Y yo dije, pero ven acá. O sea, Satanás se cree que me va a utilizar a mí ahora para yo glorificarlo. No. Y le dije, mira hermana, con todo el respeto que usted se merece, bote ese CD, ese cassette. Ay, hermano, un testimonio tan grande. Dije, no, eso no es un testimonio, eso es una clase de brujería. Una clase de brujería disfrazada de testimonio evangélico. ¿Qué quiero decir yo con esto? Mire, si usted en el tiempo antiguo mató, Dios lo sabe. ¿Para qué decirlo? Cristo lo perdonó. Si usted antes, ¿cómo que se llama? Juqueaba era. La cuestión de la droga, que si le echaban en una cuchara, que le echaban, que la calentaban. ¿Por qué tiene que dar detalles de eso? Decir cómo lo hacía es dar una clase a los que no saben cómo prepararla. Porque no todos los que están en la iglesia están bien.
Y no todos están firmes. Porque la Biblia dice que hay unos que están a 30, y unos a 60, y unos a 100. Usted no sabe si alguno de los que está a 30 está pasando por una situación y el diablo, a través de esa parte del testimonio, está diciendo cuando salgas del culto, vete, prepara así mismito, porque así es que lo hacía. Para que te embolles tú también. O sea, no quiero que nadie me malinterprete. Hay que dar gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero el dar gloria a Dios no significa que yo tenga que glorificar la parte negativa de lo que yo fui antes. No. Yo fui una vez a una iglesia y yo no encontraba dónde poner mi cara. Porque yo estaba en un altar, eso fue en Canadá, y había una señora dando un testimonio y el esposo de la señora estaba en la iglesia. Y un pastor que estaba al lado mío, haitiano, me decía, pastor, le hacen, hagamos un hoyo, enterrémonos aquí los dos. No encontrábamos dónde poner la cara porque aquella mujer empezó a dar detalles porque ella testificaba que ella tenía un demonio de prostitución. Pero que el demonio que ella tenía era contra los pastores. Y que ella iba a las iglesias con la intención de hacer caer a los pastores. Y esa mujer empezó a decir cuántos pastores había hecho caer en pecado. No, porque yo iba y hacía esto. Y yo decía, yo hice así. Y yo miraba al haitiano con el rabito del ojo y el haitiano me miraba a mí y el haitiano me dijo, mire, si yo fuera el marido de esta mujer, salía corriendo que nadie más me viera porque la vergüenza que me dé es tan grande que no quisiera que nadie supiera que esa es mi esposa. O sea, hay que dar gloria a Dios por cosas que glorifiquen a Dios. Pero yo no puedo glorificar a Dios intentando darle gloria al diablo. Porque todas esas cosas y aberraciones que hicimos en el pasado, ya Cristo las borró, ya Cristo las perdonó y a nadie le importa lo que tú eras. Simplemente testifica que tú eras un ser perdido, que tú estabas hundido en el pecado. Si eras drogadicto, sí, yo era drogadicto. Si era matón, sí, yo era matón. Era adúltero, pero ahora no soy. Cristo me cambió, soy nueva criatura. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero no permitas que Satanás se glorifique con lo que tú intentas dar gloria a Dios. Gloria a Dios que por lo menos aquel testimonio terminó bueno. ¿Y sabe por qué yo me gocé mucho? Porque esa hermana, para terminar el testimonio, dijo, y yo fui así, y hice caer a tantos pastores, esto y lo otro, hasta que llegué a una iglesia en Miami. Dice, y llegué a una iglesia en Miami, y fui y me le metí a la oficina del pastor de la iglesia. Y cuando entré a la oficina del pastor de la iglesia, el pastor brincó y se puso de pie y me dijo, sé quién eres, y sé a qué vienes, pero conmigo no. Le dijo, has hecho caer a muchos en pecado, pero a mí no. Porque antes que llegara a esta iglesia, ya Dios me dijo que tú eres un demonio. Y yo ahora te reprendo. Y dice que le posó las manos y aquella mujer cayó al piso, revolcándose como una culebra. Y Dios la libertó del espíritu de prostitución. Y lo más que me gocé, ¿sabe qué fue? Que ese ministro había sido uno de los miembros de la iglesia principal que nosotros tenemos en Haití. Había sido uno de los hijos espirituales de la pastora Regina y había salido de nuestra iglesia a Estados Unidos y ahora era pastor en Estados Unidos porque aquel hombre se había mantenido lo que había creído desde el principio, un hombre de oración, de ayuno, de vigilia que no permitió que el enemigo lo engañara. Hoy en día Dios le hace un llamado a los que me escuchan en el día de hoy: no hagamos como David. Cuando es tiempo de orar hay que orar, cuando es tiempo de ayudar hay que ayunar, cuando hay tiempo de vigilar hay que vigilar. El tiempo de estar en el culto es el tiempo de estar en el culto, no es el tiempo de estar en Plazas América, ni es el tiempo de estar metidos en el cine, porque hoy en día los cristianos viven en el cine también. En mi tiempo no era así, ¿ves? En el tiempo mío no era así. Los cristianos no iban a los cines, pero los temas de los cines están llenos de cristianos, llenos. Y lo triste no es que vaya, lo triste es que a veces van cuando en la iglesia hay culto. Y mientras hay un grupito, Señor, ten misericordia de los hermanos. Señor, estamos aquí en guerra. Señor, mira, tú sabes que el esposo de fulano, el diablo está tratando de matarlo. Estamos aquí orando por él. Oiga, y muchas veces la misma familia de ese que está pasando por la prueba, que son cristianos, están metidos en el cine. O bailamos todos o rompemos las radiolas. Así decía la gente de antes. Esa es cuestión de que la guerra nos corresponde a todos. Porque después que la gente caiga, el pecado seguirá pariendo pecado. Ahora David invita a Urías, ven, le dio mucha comida. Mire, qué privilegio comer con el rey. No era fácil. Sentarse a la mesa del rey era para gente escogida y privilegiada. El rey en aquel tiempo jugaba una posición que era considerado como Dios. Al grado que la misma esposa, la reina, no podía presentarse al rey si el rey no la mandaba a buscar.
Y eso está probado. Cuando en el libro de Esther, la Biblia dice que Esther mandó al pueblo a orar y ayunar para ella presentarse ante el rey Asuero, porque no era fecha para ella ir. Y le daban una fecha específica. Entonces, ¿qué sucede? Ella al final tomó la decisión y dijo, si perezco, que perezca. Porque Esther era una mujer de guerra. Y aquella guerrera de Dios sabía que era el momento en que los judíos iban a ser exterminados, de que había una guerra preparada para sacar al pueblo de Israel y matarlo. Pero gloria a Dios por Mardoqueo, gloria a Dios por esos viejos que tienen visión, y que le dijo a Esther, mira, para esta hora fuiste puesta en el reino. Así que mira a ver qué va a hacer, porque no creas que si ahora tú no pereces, más adelante va a perecer, porque los tuyos perecerán, pero tú también. Porque la sangre tuya es judía, punto. Así que, hermanos, Esther tenía que ser invitada por el rey. La Biblia dice, gloria a Dios, que cuando la mujer se presentaba, si el rey extendía el cetro de oro que tenía en la mano, era bienvenida, pasa adelante. Pero si el rey no extendía el cetro, esa era la condenación de esa mujer. Era la sentencia de esa mujer. Fíjese bien lo que era un rey, la posición que ocupaba. Y ahora, Urías es invitado a comer a la mesa del rey. ¡Qué privilegio! Un soldado raso, que no tenía ningún rango, que no era Joab, y ahora es invitado a comer a la mesa del rey. Yo me imagino los siervos que estaban en el palacio y decían, ¡wow! ¿Qué privilegio tiene este hombre? Mira, viene de la guerra, todo apestoso a bala o a espada, lo que fuera, porque usted sabe, no habían balas en aquel tiempo. Gloria a Dios. Viene de allá, del campo de batalla, sabe Dios, con la ropa hasta manchada. Pero ahora mira qué privilegio le van a dar, que se va a sentar a comer en la mesa del rey. Pero ten cuidado, hermano, hay cenas que son cenas de muerte. Hay cenas que son cenas de muerte. Tú como creyente y yo como creyente no podemos sentarnos con cualquiera. No nos podemos sentar en la mesa de cualquiera. No, porque hay cenas donde el veneno está ahí y tú no lo sabes. ¿Qué pasa? ¿Con quién te sientas tú a comer? ¿Con quién me siento yo a comer? Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey. ¿Sabe por qué? Porque la comida que se le ofrecía a los reyes en aquel tiempo, antes de dársela al rey, tenía que ser pasada en ofrenda a los dioses falsos. Y como Daniel lo sabía, él conocía al único Dios verdadero y dijo, no, yo no voy a contaminarme con esta comida del rey. No porque la comida le cayera mal, sino porque el procedimiento, la ofrenda anterior al plato, había sido entregada a dioses falsos. Oiga, hoy en día que muchos platos falsos se nos ofrenden a nosotros. Porque la humanidad de hoy tiene el deseo de conocer todo lo nuevo. Usted no se da cuenta de las novedades que llegan, que todo el mundo las adapta. Todo el mundo acepta lo que llega. Las modas de hoy, eso es increíble. Ya usted verá ahorita el montón de gente por ahí con el peinado del conejo malo. Porque, ¿cómo que le llaman a él? Bad Bunny. Sí, porque se presentó allá a una cuestión esa que dieron los premios, fue algo así. Vestido con una falda y vestido con un peinado así de mujer, con cosas aquí con prendedores. ¿Cómo es que le llaman cosas esas? Ajá, prendedores, y todo eso, imagínese. Tremenda moda, ya usted verá ahorita por ahí la juventud. Porque hoy en día vivimos en el tiempo de que a los malos se les llama bueno y a los buenos se les llama malo. Y estamos en la época de monkey see, monkey do. Lo que el mono ve, eso hace. ¿Te ve? Pero hay una anécdota, no sé si usted la escuchó alguna vez, de alguien que dijo que un mono imitaba todo lo que veía. Y había un hombre que quería eliminar al mono. Y el hombre se puso a afeitarse. Y el mono se puso a afeitarse también. Y después, ¿qué pasó? Cuando el hombre terminó de afeitarse, cogió, hizo así, se pasó la navaja así, por el cuello. Pero se la pasó al revés, para no cortarse. Pero como monkey see, monkey do. El mono, pues, seguía todo lo que le hacía. Después que hizo como que se estaba afeitando, agarró la navaja. ¿Se acuerdan que antes la gente se afeitaba con una navaja así larga, que eran bien afiladas? Que no eran ¿cómo se llama hoy? Los rasuradores que hay hoy en día. ¿Y qué pasó? Que el mono, pues, cuando vio que el hombre hizo así, pues él imitó lo mismo, hizo y no sabía que la navaja estaba al derecho y se engargantó. Él mismo se degolló, porque usó la navaja creyendo que era una señal de que el otro cuando terminaba hacía así, como dice, ya terminé, pues yo también terminé, y terminó así. Terminó así.
Usted se ríe y yo me río. Pero estos simplemente son ejemplos para que veamos que la sociedad de hoy es una sociedad de imitadores, donde no tienen un modelo específico que los guíe por buen sendero, sino que los modelos que escoge nuestra sociedad son los peores modelos que hay. Aquí no hubo un gobernador que se atrevió a nombrar a ese muchacho como que era el ejemplo para la juventud. Eso es increíble. Cuando todo lo que canta es basura, cuando toda la letra de sus cánticos es sexo y es una cosa cruda, sucia, que lo que hace es dañar la mente, el corazón de los niños. Y mire, cristianos que oyen esa música necesitan hacer de nuevo. Porque mientras cristianos se ponen a oír música del mundo, porque hoy en día es otra cosa que tengo que aclarar. Yo no sé por qué ha pasado hoy en día en el pueblo de Dios. Porque antes los cristianos cantábamos alabanzas para Dios nada más. Pero hoy en día usted ve que los cristianos hacen un CD y de esos CD, la mayoría son dirigidos a una mujer o a una novia. La mayoría no mencionan a Dios en sus canciones. ¿Sí o no? Eso es increíble. Entonces, se perdió la identidad. Se perdió la identidad. Y antes, a mí me enseñaron que ningún cristiano oía música mundana. ¿A cuánto le enseñaron eso? ¿No se lo enseñaron? Pues sí, a mí me lo enseñaron. Y por lo menos yo en esta iglesia lo he enseñado. Que el cristiano no oye música mundana. El cristiano hace lo que dice la Biblia, que entre vosotros haya cánticos espirituales. Y los cánticos espirituales son los que edifican tu alma y te hacen crecer. Pero ¿qué hago yo oyendo a Daddy Yankee? ¿Qué hago yo escuchando al Conejo Malo? ¿Qué hago yo escuchando a Olga Tañón o al otro, aunque sea, mire lo que sea? Para eso hay un montón de gente que alaba a Dios con el alma y que cuando oyes la música de ellos te eleva al cielo. Tú lo que necesitas es subir, no bajar. Pero hoy en día yo me he montado con gente en carro, con cristianos, me he montado en carro con ellos y yo me sorprendo cuando me monto, que el radio lo tenían prendido, lo que tenía ahí mi querido hermano, una bachatita. Y tienen un merenguito y tienen una salsita y yo he tenido que decirle, hermanito, baje ese radio, apáguelo, búsqueme una musiquita de la mía, usted perdone que el carro es suyo, pero en ese ambiente yo no me baño con todo tipo de agua. Yo no me baño con todo tipo de agua. No, porque usted sabe que en el tiempo allá de Inglaterra, de los reyes, la gente no se bañaba. Se bañaba más que el sábado o en días especiales. Y sí, es verdad. ¿Tú se acuerdas que la gente de antes decía, hoy es sábado, te toca bañarte? Porque eso era una realidad. Era que antes, en esos países allá donde hace frío, en Inglaterra y esos sitios, en Francia, en España, hermano, la gente no se baña. Yo no sé ahora, pero antes, y si se bañaban eran los sábados o en días de fiesta especial. Yo hay un reportaje que alguien publicó esta semana que yo quedé sorprendido, que daba todos los detalles de cómo era eso. Y cuando había gente en la casa, el agua era tan escasa y tan cara que se bañaba primero el papá. Con la que se sobraba del papá, o sea, después que el papá se bañaba, la mamá. Y después los hijos, por edades. Así es que el último que le tocaba bañarse, el último se bañaba ¿con qué? Con estiércol. Porque ya todo lo que había eran los olores y la fragancia de todos los viejos, hasta los más jóvenes. Mire, y leía en ese reportaje que decía que algunos niños, bebés pequeños, hasta murieron. Y que es historia, no es mentira. Que hasta murieron porque cuando los metieron a bañarse con esa agua tan contaminada de las pieles de los adultos, esos niños se murieron. Y eso es historia. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me baño con cualquier tipo de agua. O sea, cuando digo esto, yo no escucho ningún tipo de música que no sea que eleve mi alma y mi espíritu. Yo no escucho tampoco cualquier tipo de mensaje. Porque hay cristianos que hoy en día viven alimentados simplemente por las redes sociales y oyen al espiritista, y oyen al adventista, y oyen al cura católico, oyen a todo el mundo y a todo el mundo le creen. Y cuando vienen al templo tienen un clase de hermano de empacho. ¿Cómo que le dicen eso? Sí, pero había otra palabra, la más... Una indigestión, la más fina, ¿ves? Porque empacho era para los viejos, que decían que está empachado. Y hay gente que tiene un empacho espiritual, que eso es increíble. Pero es que yo conozco gente cristiana, por ejemplo, evangélicos, que se han casado con una mujer adventista. Y ahora dicen, no, para que ella vaya a la iglesia conmigo, pues yo voy los sábados allá. Y otro que se une con los de testigos de Jehová y voy al salón del reino también. ¿Cómo yo puedo resistir estar en un lugar donde todo lo que se está enseñando es falso y mentira?
No, no, no. Es que tú eres luz y la luz tiene que mantenerse en la luz, porque la Biblia dice que la luz y las tinieblas no tienen comunión. No tienen comunión, hermano. Así que el cristiano tiene que tener un estilo de vida que glorifique a Dios, que honre a Dios. Así que cuidado, hermano. Todo este comentario, tal vez un teólogo que me está viendo y dice, ese hombre está fuera de contexto. Se dejó la homilética al lado, dejó la hermenéutica. ¿Qué era hermenéutica, ni homilética, ni teología? A mí lo que me importa es lo que Dios me diga. Porque a veces tratando de encajonar a Dios en la homilética, en la hermenéutica, en la teología, no decimos lo que el pueblo necesita oír y estamos predicando una serie de mensajes chipichapi, que lo que hacen es calentar las orejas a la gente un ratito, decirle que el cielo está cerca, que todo está bien, aunque la gente, el diablo se la esté llevando. Pues hay que decir la verdad a la gente, cuidado con quién te sientas a comer. Cuidado con quién te sientas a la mesa, porque Urías estaba siendo invitado por quién, por el rey. Y posiblemente muchos decían, qué privilegio sentarse con el rey, pero no sabían ellos que esa cena era venenosa. Que esa cena lo que traía detrás era simplemente el poder controlar al hombre, porque con la cena bebía el embriague. Y una vez que estaba embriagado, ya iban a hacer lo que quisieran con él. Pero gloria a Dios por Urías. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es clara. Y la Biblia nos dice ahí claramente que aún cuando él está ya... Mire, David convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Oiga bien, lo que le estoy diciendo es que la firmeza y la fidelidad de Urías era a tal grado que aun cuando lo embriagaron, todavía no rompió con sus principios. No, porque lo mandaron de nuevo que fuera con su mujer y dijo, se quedó con los siervos del rey en la puerta, no fue a la casa. Hay convicciones, hermano, que tú no debes que nadie te las arranque por nada del mundo. El evangelio que yo conocí para mí es inmutable. ¿O yo lo quise decir? El evangelio que yo conocí no se mueve. Han salido muchas cosas nuevas por ahí. Y tenemos todo tipo de cristianos hoy en día. Tenemos de toda clase que están bajo la etiqueta del cristianismo. Pero el evangelio que yo conocí es exclusivo. Es único. Es único. Y usted oye lo que yo dije. Porque hay gente que dice, no, el evangelio es inclusivo. Sí, él incluye a todo el que se arrepienta. Pero al que venga el evangelio sin haber cambiado, lamentablemente, porque si yo digo que el evangelio es inclusivo, pues tengo que dejar que el homosexual se convierta y siga siendo homosexual. Que la lesbiana se convierte y siga siendo lesbiana. Que el ladrón se convierte y siga siendo ladrón. No, el evangelio te excluye de ese mundo y te pone aparte, porque tú eres puesto aparte para glorificar a Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Son poquitos, pero gloria a Dios que quien lo crea. Gloria a Dios. Es que el evangelio cambia. Así que eso es así. Él no hubo quien le arrancara sus principios. Aun cuando lo embriagaron, tal vez estaba medio temblando. Ya usted sabe, a lo mejor ya daba un poquito de bandazo, porque era astucia del rey emborracharlo para que después él, medio borracho, siguiera para su casa y se le olvidara la puerta del rey. Dijo, nada, conmigo no, yo me voy a quedar aquí. Y se quedó la puerta del rey. Así que venida la mañana, el del rey se entera que el hombre no fue a su casa, y entonces escribió a Joab una carta, la cual envió por medio de Urías. Fíjese cómo sigue aumentando la maldad de un hombre que se quedó en la casa cuando le tocaba estar en la guerra. Ahora va a utilizar al corderito pascual y le lleva el cuchillo en su propia mano para que lo maten, porque hace la carta para enviársela al general del ejército y se la da el propio Urías. Así que Urías inocentemente va como oveja llevado al matadero, sin él saber que la carta que le están entregando es su sentencia de muerte y que por ella él iba a morir. Pero yo doy gloria a Dios por los Urías. Doy gloria a Dios por aquellos que no cambian sus creencias, que no venden sus principios, que no cambian su integridad, que se mantienen firmes en saber que Dios es real y que Dios nunca falla.
Vamos a dejar la carta pendiente para la próxima semana, porque el Día de Madre, hay ahorita que comer, hay regalos que dar, hay que orar por las madres. Entonces, si me dejo llevar por el gozo que tengo, pues entonces le estaríamos dando la cena. Así es que vamos a darle mejor el desayuno y dejamos la cena para que usted la come en su casa. Dios le bendiga a todos. Dios les guarde. Y no se olvide, el domingo yo les refresco la memoria para que lleguemos en el punto de nuevo. Pero es que, perdone, que yo tengo que predicar de esta forma, pero es que yo entendí que hay que verdaderamente profundizar en la Biblia. Y hay que buscar todos los detalles que nos conviene a nosotros saberlo. Y no simplemente pasar por encima de la historia y nada más. Porque esa historia que es pasado puede cambiar mi futuro si la aplico a mi presente. Dios le bendiga. Dios le guarde. Adelante. Muchas gracias en el nombre del Señor.